Imagina que das a luz en un hospital. Te dicen que tu bebé ha muerto, pero nunca te enseñan el cuerpo, nunca ves un certificado claro. Años después, descubres indicios de que tu hijo podría seguir vivo, con otra familia, en otra ciudad. Esto no es una película. Durante décadas, en España, cientos, posiblemente miles, de familias han denunciado que sus bebés fueron robados al nacer y entregados ilegalmente a otras personas. En este vídeo vamos a repasar, con un tono totalmente imparcial y de investigación, qué sabemos realmente del caso de los bebés robados en España, cómo empezó, cómo funcionaba, cuántas víctimas podría haber y por qué, a día de hoy, sigue siendo un misterio sin resolver del todo. Para entender este caso tenemos que viajar a la España de la posguerra y la dictadura de Franco. Tras la guerra civil, el régimen consideraba peligrosos a muchos opositores políticos y a mujeres etiquetadas como rojas, inmorales o no aptas para educar a sus hijos. Diversas investigaciones periodísticas y académicas señalan que desde finales de los años 30 y sobre todo en los 40 y 50, se empezó a separar a algunos niños de sus madres biológicas para entregarlos a familias consideradas ideológicamente correctas o con mejor posición social. Con el paso del tiempo, lo que empezó con una motivación política e ideológica habría evolucionado también hacia un negocio. Abogados, médicos y religiosas habrían participado en redes de adopciones irregulares donde, según varios testimonios, se llegó a pagar dinero por conseguir un bebé. Los testimonios de víctimas y las investigaciones coinciden en un patrón que se repite una y otra vez. Mujeres embarazadas, a veces solteras, a veces con pocos recursos, daban a luz en clínicas y hospitales donde aparecían siempre las mismas figuras: ginecólogos concretos, monjas, personal sanitario y, en algunos casos, intermediarios que tramitaban la adopción. A muchas madres les dijeron que su bebé había muerto poco después del parto. En numerosos casos no se les permitió ver el cuerpo, ni acompañar el supuesto entierro, ni elegir funeraria. El hospital se encargaba de todo. Paralelamente, otras parejas recibían al niño como una adopción que parecía legal, pero con documentos manipulados, partidas de nacimiento falsificadas, firmas que no cuadran o huellas que no pertenecen a la madre biológica. Décadas después, cuando muchas de estas familias empezaron a investigar por su cuenta, se encontraron con algo todavía más inquietante. En algunos casos, al abrir tumbas donde se suponía que estaba el bebé, no había restos humanos identificables. En otros, los historiales clínicos habían desaparecido o aparecían incompletos, con páginas arrancadas o datos contradictorios. Para muchas madres y muchos hijos, la sensación era la misma. Durante años alguien había trabajado para borrar las huellas. ¿De qué magnitud estamos hablando realmente? No existe una cifra oficial única, pero distintas organizaciones y medios han intentado aproximarse. En los últimos años se han registrado al menos miles de denuncias formales en juzgados españoles relacionadas con posibles casos de bebés robados. Algunos informes y expertos hablan de decenas de miles de casos potenciales a lo largo de unas 5 décadas, desde la guerra civil hasta bien entrada la democracia. Incluso se ha llegado a mencionar la cifra de más de 50.000 bebés. Es muy difícil saberlo con precisión, porque muchos documentos nunca se conservaron, se perdieron o ni siquiera se llegaron a crear. A pesar de la gravedad de todo lo que se denuncia, muy pocos casos han terminado en un juicio penal. Uno de los más conocidos es el del doctor Eduardo Vela, ginecólogo de una clínica de Madrid. En 2018 fue juzgado acusado de participar en una adopción ilegal en 1969. Una madre afirmaba que le dijeron que su hija había muerto, mientras que esa niña, ya adulta, descubrió años después que había sido entregada a otra familia. La acusación le atribuía delitos como detención ilegal, falsedad documental y certificación falsa de parto. El tribunal consideró probadas ciertas irregularidades, pero declaró los delitos prescritos. En la práctica, esto significó que no hubiera condena efectiva. Para muchas víctimas, ese juicio fue un símbolo. Por primera vez, se ponía un caso concreto sobre la mesa.
pero aún así el sistema no llegaba a castigar a nadie. Hoy, el caso de los bebés robados sigue abierto en otro terreno, el de la memoria y la búsqueda personal. Asociaciones de afectados en toda España intentan localizar a sus hijos, a sus padres biológicos o a sus hermanos usando pruebas de ADN, redes sociales y bases de datos compartidas. El Parlamento Europeo llegó a recomendar a España que investigara a fondo, preservara los archivos y facilitara el acceso de las víctimas a la documentación. En 2025, expertos de Naciones Unidas pidieron al Parlamento español que aprobara una ley específica sobre bebés robados para garantizar el derecho a la verdad y a la reparación. Sin embargo, muchos procedimientos se archivan por prescripción, por falta de pruebas directas o por la dificultad de reconstruir hechos que ocurrieron hace medio siglo. Hoy, el gran misterio no es solo cuántos bebés fueron robados, sino cuánta información sigue escondida. Existen todavía archivos privados en clínicas, congregaciones religiosas o despachos que nunca han sido revisados. ¿Cuántas personas adultas viven sin saber que su identidad podría estar construida sobre un engaño? Organismos de derechos humanos han llegado a vincular estos hechos con posibles desapariciones forzadas porque habría tres elementos clave: la sustracción del menor, la tolerancia o participación de autoridades y la negativa durante años a aclarar el paradero real de esas personas. Hasta que no exista un registro completo, una ley clara y una investigación exhaustiva, el caso de los bebés robados en España seguirá siendo uno de los capítulos más oscuros y más inquietantes de nuestra historia reciente. Este vídeo no busca señalar a un partido político concreto, sino poner sobre la mesa un caso real que muchas familias llevan décadas intentando aclarar. Si te interesan este tipo de historias, reales, documentadas y contadas con tono de investigación, puedes apoyar el canal dejando tu like y comentando qué otros casos te gustaría que analicemos. Accidentes nucleares como el de Palomares, escándalos de espionaje con programas como Pegasus, o crímenes sin resolver en España. Los mayores misterios no siempre están en las leyendas. A veces están en los archivos oficiales,